Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y estamos listos con un invitado que ustedes ya conocen. Sí, volvió porque la Bárbara obviamente hoy día no está y por lo tanto invitamos, porque quedó pendiente el otro día, lo pasamos tan bien, poder seguir conversando de distintos temas. Así que hoy día nos acompaña nuestro gran amigo Cristian León. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por invitarme, lo pasamos muy bien la otra vez, así que gracias por la invitación nuevamente. Sí, pues, bueno, Cristian, ustedes ya saben que es profesor de la Red Cultural, pero también es profesor del Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián, es arquitecto, doctor en Historia del Arte, pero la verdad es que yo creo que eres un híbrido humanista en realidad. Sí, yo creo, yo llegué por la historia, después me fue encantando el tema del arte y toda esa cosa, pero sí. Soy como un híbrido. Yo no soy un arquitecto operativo, soy un arquitecto especulativo. A mí me gusta hablar de arquitectura y de arte y todas esas cosas. Me encanta ser un arquitecto especulativo. Ya, yo en realidad arquitectura he ido aprendiendo intuitivamente. Yo soy una arquitecta intuitiva. Sí, ni siquiera con buenas intuiciones. Eso es bonito porque veis cosas que no el habitual de la gente no las ve. Así que... Bueno, pero es que la verdad es que cuando uno se mete en el mundo de las humanidades, cuando empiezas a comprender ciertas cosas, empiezas a tirar la hebra y empiezas a vincular la literatura, la música, el arte. Claro. Yo acabo de hacer hace poquito una charla de historia de la música y tengo que decirte que me explotó la cabeza. Y me explotó la cabeza al punto que voy a hacer el próximo año un curso de historia de Occidente desde la música. Ay, bueno. Y fascinante. Yo soy melómana, tú sabrás. Sí, lo sé, y DJ y toda la cosa. No sé si es tu pasado. Sí, entonces. Pero, no se pierde Lollapalooza, mi amiga. No ha ido tanto, fíjate, pero conciertos sí. Sí. Así que, bueno, y el otro día hablamos de catedrales y hoy día ya que hablamos y tocamos el tema hispano, creo que hay un tema que vale la pena un poco remirarlo, y que es el tema que además hoy día tiene que ver con esta historia que de alguna manera, o más bien esta pulsión que existe de intentar pedir perdón por el pasado, lo cual yo considero que es una estupidez porque tanto podríamos decir las faltas, las culpas, los pecados, llámalo como quieras, son individuales y son personales y nadie tiene que dar cuenta por las cosas del pasado. A mí eso históricamente me perturba, creo que es de una miopía absoluta, considero que es una senda estupidez. En relación a nuestro pasado, cuando nosotros pensamos en nuestro pasado, pensamos en Chile, yo pienso, no sé, en un Ricardo Lagos hablando de que la historia de Chile comenzaba en 1810, cuando era supuestamente el bicentenario, que no lo era, porque nosotros nos independizamos en 18. También es una senda estupidez porque nuestra historia no empieza ahí. Nuestra historia no empieza ni siquiera cuando los españoles llegaron, porque esos españoles traían una mentalidad y obviamente que el pasado hispano ha sido muy ninguneado, y ninguneado sin mayor sentido y con una visión ideológica desde el comienzo. Y podríamos decir que está sentada en esa idea de la leyenda negra, pero además esta idea de que Chile colonial no tuvo un valor y la gente no tiene idea que fuimos hasta el Reino de Chile, o sea que la colonia chilena es tremendamente destacada artísticamente, lingüísticamente, no sé, si uno piensa Alonso Valle, bueno, para qué decir Ercilla, en fin. Entonces, la leyenda negra, eso es lo que quiero un poco entrar, creo que podríamos conversar de ese tema, porque podríamos decir se gesta primero políticamente, pero nuevamente se mantiene y se perpetúa políticamente. Claro. El discurso negro legendario, como tú dices, ha hecho mucho daño y está muy asentado no solo en las colonias americanas, no solo en el resto de Europa, enemigo de España, sino que incluso los propios españoles. Yo creo que eso es lo más terrible, que los españoles se han tragado un poco el discurso de la leyenda negra, y que básicamente la leyenda negra hay que definirla como una serie de discursos que privan de todo lo bueno y ensalzable, ¿no es cierto?, que ha hecho España,
por la cultura occidental y por el cristianismo, que podríamos decir que probablemente no haya otra cultura que tenga un pasado más honroso y glorioso de España en todo el mundo, ¿eh? Estoy hablando de esa escala, o sea, para entender un poco la lógica, y que han escondido lo bueno y simplemente fomentado lo malo. Y lo malo se articula básicamente en 3 discursos, o en 3 líneas de pensamiento. Primero, ¿no es cierto?, todo el genocidio contra el pueblo indígena, la Inquisición, ¿no es cierto?, y el antisemitismo, ¿no es cierto?, de los judíos con la expulsión de los judíos de 1492. En torno a esos 3 relatos se ha articulado un discurso que por lo más es bastante falso, ¿no es cierto?, en muchas de sus, y por eso podríamos hablar de esas 3 dimensiones. Se ha articulado un discurso bastante falso y también como que nuevamente mostramos la impoluta belleza del paraíso en los otros países cuando fueron mucho peores. O sea, pero además bueno, eso supone que los españoles, que en estas 3 variantes que tú estás planteando son los malos, pero por otro lado esto se suma a la teoría también posterior, si pensamos del siglo XVIII en adelante, del concepto del buen salvaje, y sí, por lo tanto pues, claro. el buen salvaje, el que estaba antes aquí era bueno y los otros son los malos, pero los que estaban aquí eran absolutamente buenos, y Claro. entendamos que eso tampoco es así, ni unos son Sí, totalmente sí, malos ni los otros son totalmente buenos. Claro. Y por lo tanto, como bien tú dices, yo no digo que no haya habido sombras, siempre las hay, porque el ser humano tiene Así es. esa, podríamos decir, en esa frase, hay de todo en la viña del Señor en todas partes. Eso quiere decir que en toda institución hay hombres que no son buenos, pero hay muchos que son buenos. Por lo tanto, pensar que toda la institución es mala por la acción de algunos hombres en particular es lo más absurdo que puede existir para cualquier análisis. Y eso es lo que ha atendido un poco el mainstream en general, han potenciado como esa idea. Claro, reconocemos que la conquista no fue hecha por ángeles, sino que por hombres, con Por todo supuesto, lo que pues significa eso. yo parto de la base de ahí, que hay bueno y malo. Pero una cosa importante es ver la atmósfera psíquica que hay en esa época que lleva a cabo un proceso, que eso uno puede enjuiciarlo, o sea, es decir, el contexto general del tipo de pensamiento, los valores que se estaban potenciando, los edictos y leyes que se estaban emanando. No, o sea, la escuela de Salamanca es una cosa ¡buah! impresionante, Claro, o sea, y yo creo que la gente no tiene idea. No tiene idea. Entonces, esa Francisco Vittori y toda esa gente, digamos, yo creo que todo ese proyecto que hay, y los edictos de la reina Isabel la Católica, o sea, El que hablan testamento, Isabel la Exactamente, Católica testamento, es claro. realmente para llorar. No sé Sí, si po. tú alguna vez leíste un pequeño opúsculo, porque es un opúsculo, no es más que eso, de don Jaime Izaguirre, que se llama Hispanoamérica del Dolor. Mira, yo recuerdo haber estado, no sé si en tercero medio o algo, y nos dieron ese libro junto con otro que era tema político, pero ese libro yo me senté, me acuerdo todavía haber estado, porque yo tenía una pieza que tenía como un closet, yo haber estado sentado ahí, porque yo siempre me sentaba en el suelo a leer, y yo me acuerdo Como Boric. claro, ¿Ya? claro, como es, y haber estado leyendo este opúsculo, y yo me acuerdo haberme puesto a llorar de emoción. O sea, ese texto, porque tiene una pluma fabulosa, claro. pero hace el análisis del testamento y de este tema, es tan maravilloso que realmente creo que vale la pena. No sé cuántos lo leen hoy día, probablemente nadie. De hecho, está out of print. Sí, sí, yo tengo esa versión de la editorial universitaria. Sí, acá, sí, de esas chiquititas. Sí, po. Bueno, todo lo que se ha tejido, que tiene intereses creados, porque por un lado atraviesa, ¿no es cierto?, el tema de la reforma protestante, con toda la propaganda que hicieron, ¿no es cierto?, Contra lo católico. Contra lo católico que hicieron sobre todo en Holanda, ¿no es cierto?, y la fracción, digamos, rebelde de Flandes, que hicieron contra eso. Después está todo el problema, ¿no es cierto?, de los ingleses, que Sí, cuando por supuesto, después de Trafalgar primera. para provocar la independencia, ¿no es cierto?, en América, ¿no es cierto?, de la corona española, para debilitar a España. Está todo, ¿no es cierto?, la leyenda negra tejida en torno a Felipe II. Entonces, todo ese tipo de cosas que se empezaron a tejer, la gente empezó a creerla, porque un efecto de propaganda fabuloso a los ingleses, ¿no es cierto?, que hay que reconocerlo, pero que hicieron que se perdieran muchos elementos fabulosos. Por ejemplo, te voy a nombrar algunos elementos. Había universidades, ¿no es cierto?, antes que apareciera la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que es del año 1636 más o menos, por ahí. Antes había aparecido la Universidad de Lima, la Universidad de Cusco, estaba la Universidad de Santo Domingo, estaba la Universidad de México. Había un montón, ¿no es cierto?, de creación. La Universidad de Caracas, más o menos, la de Bogotá estaba antes, la de Caracas más o menos contemporánea a Harvard. O sea, había muchas universidades, ¿no es cierto?, en América, antes que aparecieran, estoy hablando de América, Hispanoamérica, antes que aparecieran universidades, por ejemplo, en Estados Unidos.
ya la conquista había partido con Colón en 1492 en adelante, ¿no es cierto?, ininterrumpidamente, cuando recién en Mayflower llegan en 1620. Sí, claro. Estados Unidos, ¿no es cierto?, que fue simplemente, los ingleses estuvieron ahí un montón de años hasta la independencia, hasta 1776, y solamente tenían la franjita costera, ¿no es cierto? Sí, pues las 13 colonias las 13 colonias, ¿no es cierto?, del coste, una franja muy pequeña. Exactamente, del Atlántico, que eso indica una vocación de simplemente extraer recursos y llevarlos a la metrópoli. No hay una vocación de evangelizar al natural, porque allá se le eliminó simplemente al indígena, ¿no es cierto? No hay una vocación, ¿no es cierto?, de penetrar el territorio, de ocuparlo. Si tú te fijas, la ocupación portuguesa es parecida, también es costera, de borde costero. Hasta el día de hoy tú ves todas las ciudades, están todas en la costa. Y después los bandeirantes son los que... Claro. No hay los bandeirantes de Sao Paulo que toman a los guaraníes de esclavos, ¿no es cierto? Bueno, en cambio que en América no pasa eso. En América las fundaciones son todas interiores. Si tú recuerdas la Ciudad de México, o recuerdas Cusco, o Santiago de Chile, son ciudades interiores. Hay puertos que obviamente son para abastecimiento y para que lleguen los colonos, ¿no es cierto? Pero que las ciudades son interiores las que van articulando. Ellos, hasta el año 1580 o 1590, las mujeres españolas solamente fueron el 6%. Claro. Y los españoles llegaron a casarse. Lo primero que hace Cortés es que casa a sus hombres con mujeres totonacas. Entre ellos, Cortés se casa con la Malinche, famosa. Entonces, lo que quiero decir es que, o doña Marina, cuando la llamaron cuando se bautizó, ellos vienen a fundar una patria nueva fundiéndose con los originales. No vienen a matarlos, vienen a trabajar con ellos, a fundar una nueva civilización. Y son considerados tan españoles, ¿no es cierto?, acá como los que están allá. Era la España americana y la España peninsular, digamos. Pero son todos considerados en igualdad de condiciones. Entonces, en ese sentido, la prohibición de esclavitud, más tarde la prohibición de las encomiendas, todas esas cosas empiezan a pasar. Entonces, hay un proceso que nosotros no hemos entendido. Solamente, como te decía, el 6% de las mujeres fueron españolas. Todo el resto fueron todas indígenas, con las cuales se casaron, ¿cierto?, el 94% y fundaron familia, mestiza. Entonces, hay un proceso distinto o sea, el mestizaje es... el proceso evangelizador, digamos, de por medio. A pesar que estos fueron campañas privadas, son empresas privadas de conquista, ¿no es cierto? No es como una cosa estatal, pero son en nombre de la corona y toda esta cosa, con respeto a las leyes de la corona. Entonces, tiene que ver con eso, sí. No, a ver, sin duda. Y ahí uno podría decir además que el origen de la leyenda negra también, pensemos desde la prédica de Fray Luis de Montesino, y posteriormente la reacción de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, tiene un interés también de exagerar para marcar un punto, porque cuando uno ve Las Casas, es un hombre muy culto, escribe la historia de las Indias también, es un hombre muy culto, pero que busca marcar ese punto porque claramente exagera en los números. O sea, cuando tú te metes en estadística y ves los números de Las Casas, no dan. Sobran cantidad. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? O sea, la cantidad de población, o sea, no. Sin embargo, es un discurso que está hecho en fácil porque lo que quería era llamar la atención. O sea, su objetivo era un objetivo político. Eso es lo que voy, era un objetivo político. También hay que comprender, era un objetivo político para mejorar una cierta situación, donde además la distancia y la comunicación era un tema, porque claro, hoy día tú, no sé, pues tú te ves en la política y la gente dice, hoy no sabían, hoy día es muy difícil no saber, todo está a un clic, y por lo tanto, básicamente si no sabes es porque no quieres saber, pero en el pasado, las distancias, las comunicaciones, la información, era algo que no necesariamente estaba. Entonces lo que él buscaba era apelar a las emociones para marcar un punto, pero en un punto político. Ahora, ese punto político, ciertamente Bartolomé de las Casas lo logra porque eso implicó que la corona se preocupó, la corona hizo junta, la corona estableció tanto las leyes de Burgos, las leyes nuevas, donde no solo estableció de que el indígena, se preguntaron, ¿son personas? ¿No son personas? Y dijeron, sí, son personas. Son personas. Eso quiere decir que son hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tienen libertad, tienen mismidad, en fin. Y dicho eso, establecieron que como son personas, son súbditos de la corona, ¿ya? Y si son súbditos de la corona, los súbditos de la corona pagan impuestos. Bueno, entonces dice, bueno, tienen que pagar impuestos.
Como no entendían el pecuniario, van a hacer finalmente el concepto de la encomienda, pueden permutar el pago de pecuniario en trabajo personal. Pero esto tiene hay que dar por otro lado. O sea, usted va a recibir ese trabajo personal, pero usted tiene que evangelizar. O sea, la encomienda no es un sistema de explotación per se, que puede haber algunos que hayan explotado, no tengo ninguna duda. Claro. No era el espíritu de cuando surgió la institución, sino que, claro, hay personas que, lamentablemente, como decía, Pero son siempre, personas y no ángeles, y ahí se producen un poco los abusos, ¿ah? Como hoy día se producen abusos en la empresa y cosas así también, ¿no es cierto? Pero no es la idea, ¿no es cierto?, de libre mercado producir abusos, digamos, justo todo lo contrario, ¿no es cierto?, dar a cada cual lo que necesite. Lo de Bartolomé de las Casas es bien interesante el fenómeno, porque se estudia harto, porque en esa época existían lo que se llaman las controversias. Y las controversias, uno presentaba una tesis y otro presentaba una antítesis, ¿no es cierto?, al otro lado, y todos se tiraban con el tejo pasado para llegar a un acuerdo en término medio. Entonces, era por eso un poco las cifras abultadas y todas esas cosas, porque dicen, oye, pero no es tan así, y se empieza a discutir y se empieza a afinar hasta que se llega a un acuerdo común. Y eso causó, ¿no es cierto?, la Escuela de Salamanca, que reacciona contra este texto, y se hace la famosa controversia de Valladolid, ¿no es cierto?, esta que dijiste tú, donde se discute. Imagínate que el rey Carlos V de Alemania, Carlos I de España, detiene el proceso colonizador. Estoy hablando del año 1554, no sé, por ahí, más o menos en esa época, detiene el proceso colonizador hasta que no se dirima, ¿no es cierto?, la naturaleza del indígena. Y como dices tú, y se llega a la conclusión, ¿no es cierto?, que tiene alma, que es hecho a semejanza de Dios, por lo tanto es un ser humano, y esto es el inicio, la primera vez que se discute, es el antecedente más antiguo de los derechos humanos. Sí, por supuesto, para allá te quiero llevar, pero no me hundes porque vamos a comerciales. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de la controversia y precisamente de la definición de persona, porque esa es la definición, porque el ser humano, cuando hablamos de todo ser humano, es persona, es una definición filosófica, antropológica, que implica que cada uno tiene una persona, viene de máscara, y eso implica que es una máscara distinta. Podríamos decir, en términos contemporáneos, que la minoría más mínima es la persona, sí, porque no hay una igual a otra. Como indivisible. O sea, claro, es más, el gran punto de la especie humana es que ni siquiera es incatalogable como especie, porque todos los individuos son únicos e irrepetibles. Exactamente. Bueno, lo que dejamos ahí en ascuas de la primera parte es que esta discusión va a ser muy relevante, porque primero lo que es, desde, comillas, derecho internacional, derecho político, sí, desde derechos humanos, la definición de derechos humanos, todas esas cosas se van a parar un poco en esta definición, porque no era de perogrullo, ¿no es cierto?, de decir que todo ser humano es persona, porque una persona es sujeto de derecho, ¿no es cierto? Por supuesto. Y por lo tanto había antiguos seres humanos que no eran sujetos de derecho, como los esclavos, ¿no es cierto? Claro. La población negra o los esclavos de cualquier los genízaros, no sé. Es que cualquiera, porque en ese entonces cualquiera que tú había tomas prisionero lo hacía esclavo, exacto, lo hacía esclavo. ¿Ah? O sea, de hecho, la esclavitud lo que establece es perder tus derechos. Exactamente. ¿Ah? Entonces, el afirmar un poco que todo... O sea, imagínate el nivel de la discusión, cosa que no hay nada parecido en el reglamento inglés, ni siquiera expresar la voluntad de que deberíamos regir o discutir sobre este tema con los indígenas. Nada, no hay nada, nunca se hizo la pregunta. Acá que se haga el año 1550 y tanto, ¿no es cierto?, la pregunta es muy relevante, yo creo, para la historia, y aquí el gran personaje es Francisco de Vitoria, digamos, que el que define un poco toda la mente preclara, podemos decir. Lamentablemente él estaba listo para entrar a la controversia de Valladolid y murió antes,
pero sus postulados se mantuvieron, o sea, como los tenía escritos, fueron los que el resto de los profesores presentaron, ¿no es cierto? Claro, Esos argumentos, claro. Él va a plantear cuándo puede haber una guerra justa, y eso básicamente es el padre del derecho internacional, y como bien tú dices, del concepto de los derechos humanos, o sea, es una figura, una lumbrera, claro, que además se va a hacer muchas preguntas que para nosotros hoy día son tan lógicas, pero que para ese entonces nadie se las había establecido. Entonces, por eso digo, España tiene un pasado honroso y glorioso que la verdad es que... Ahí es bien importante, porque la Escuela de Salamanca no solo hace eso, que eso hoy día, podríamos decir, uno, sobre todo cuando se mete en la polémica de los llamados justos títulos, entra, no sé, desde Palacios Rubios, el requerimiento, que es una estupidez, porque el requerimiento era un documento que había que leerle a los indígenas antes de, o sea, donde se les decía que eran súbditos de la corona, pero estaba en castellano, esa gente no entendía. En fin, desde eso a Vitoria y posteriormente, en el fondo, lo que sigue de, digamos, la polémica, pero también hay un pie en la Escuela de Salamanca que la gente no lo tiene en la cabeza, con Juan de Mariana, que tiene que ver con el libre mercado, fíjate, con intuiciones económicas que uno no piensa que existen en Occidente, sino hasta Adam Smith. Y podríamos decir, yo estoy cierta que Adam Smith tiene que haber leído a los maestros escolásticos, porque cuando tú lees a los maestros escolásticos españoles de este periodo, intuyen cosas como, por ejemplo, la idea, no solo, porque siempre uno piensa que no se podía prestar interés, ¿ya? La Iglesia nunca prohibió el interés, lo que prohibió fue el excesivo interés, que esa es la usura, pero el interés, ellos ya se dan cuenta de que el dinero pierde valor, o sea, hay intuiciones económicas que son realmente impresionantes, y que están tan temprano en la Escuela de Salamanca que uno no las ubica no solo en Adam Smith, sino que en general en la Ilustración escocesa, que es muy posterior. Sí, claro. Lo que pasa es que la Ilustración escocesa o las intuiciones de Adam Smith, ¿no es cierto?, tienen que ver con un proceso que se empezó a dar en la Edad Media, con el auge de la ciudad y con el auge del comercio. Y a diferencia, por ejemplo, del planteamiento económico marxista, el planteamiento económico, ¿no es cierto?, del libre comercio parte de una experiencia que se va probando y que va en mutuo beneficio de las partes que la conforman, y que se nota, la experiencia te dice que es positivo, y por eso lo que hace después, muchos años después, ¿no es cierto?, estamos hablando del siglo XVIII, y bueno, toda la gente de la Ilustración escocesa, lo que hacen básicamente ellos es que... es constatar una realidad. Es constatar una realidad, po. Sí, entonces, po. Y eso es lo que funciona. En cambio, que lo que hace Marx después es proponer un sistema desde la idea, sin ninguna base empírica, sin ninguna experiencia. Entonces, claro, y el modelo fracasó, digamos, rotundamente por todos lados, y hace agua, aunque todavía una buena parte de la población Pero es que siempre están los iluminados que dicen, lo que pasa es que no ha funcionado porque no lo hicimos nosotros. Claro. Nosotros lo vamos a hacer bien. Claro. Pero nadie lo ha hecho bien. Nunca. Pegan 20 jamás. cabezazos contra la pared, siempre igual. Entonces, eso es importante, porque uno es la base empírica, que la cosa espontánea de reunirse, negociar y llegar a un acuerdo, llega una cosa que después se sistematiza, digamos, en Adam Smith, y en cambio el otro es una hipótesis que no tiene ninguna acuerdo o reverberancia con la realidad. Absolutamente, ¿cómo se dice?, disociada de la realidad. Bueno, ahora todo esto, la Escuela de Salamanca, yo creo que hay mucha gente que no la tiene en la retina. Tienen en la retina la Leyenda Negra, que además hay que decir que durante el siglo XIX se va a reflotar la Leyenda Negra, sí. En particular porque el secularismo abrió el camino al socialismo. Y por lo tanto el socialismo va a emerger como una religión de sustitución, y por lo tanto hay que atacar a esa religión que fue verdadera. Por lo tanto, por una parte, el rechazo a la Edad Media, podríamos decir desde el mundo racionalista, que venía desde antes, pero en particular si yo pienso en lo político, por ejemplo, la unificación italiana, un Giuseppe Verdi, para atacar la fase final del Risorgimento, ya cuando han logrado ya la unificación, pero falta Roma, va a escribir Don Carlos. Y escribe Don Carlos
en la cual aparece este Felipe II, un hombre perverso, y don Carlos, bueno, don Carlos estaba loco como una cabra en la verdad, ¿ya? Y fue un tema muy, o sea, si uno se va a la historia real, fue una relación muy compleja, un dolor muy profundo para Felipe II, que era un hombre muy piadoso, y que era un hombre que, ojo, porque siempre se vestido de negro. Bueno, tú sabes que para ese entonces el negro era lo más elegante porque era el color más difícil de teñir y de conseguir. Entonces, era una forma de mostrar poder, pero como siempre, el rey siempre tiene que mostrar poder. Pero esa negrura de sus atuendos, que también tenía que ver con un grado de austeridad, pero principalmente de mostrar poder, porque a él le gustaba, él muchas veces ni hablaba, él se imponía, ¿ya? Pero se convierte desde la ópera en esto perverso que desde el siglo XIX y desde este movimiento, podríamos decir, romántico, socialista, queda como anillo al dedo. Bueno, y pasa también algo así interesante, porque hay un cuadro, no me acuerdo del autor, pero es cuando Felipe IV le presenta a María Teresa, su hija, a Luis XIV, con el cual se va a casa. Entonces está el encuentro de las dos cortes, la corte española vestido rigurosamente de negro, y los de Luis XIV, que están bien colorinche, digamos, y como que los franceses sienten que hacen el loco, que hacen un poco el loco frente a la austeridad, ¿no es cierto? Y elegancia, ¿no es cierto? Elegancia, que más claro, que autoridad. Claro. Porque pero austeridad elegante. Pero es que la gente interpreta que era por austero, pero en realidad hay que entender que es todo lo contrario, porque conseguir un terciopelo negro de tiñe para la época era casi imposible. Claro, entonces ese choque como que igual, bueno, hay gente que defiende un poco pero claro, el barroquismo que era, o que impone Luis XIV, después que era como más afeminado, digamos, si lo miráramos a ojo modernos, podría plantear frente a esta otra como más, es como una elegancia impecable, irrefutable, es como una elegancia insolente. Insolente. Bueno, esas cosas pasan en la historia, pero como dices tú, la leyenda negra fue reflotada en varios momentos, por los ingleses, sobre todo cuando se hacen con el mar en Trafalgar, ¿no es cierto? Después de la derrota de Trafalgar, se hacen con el mar, y ellos hacen muchos intentos, ¿no es cierto? Ya había un intento, ¿te acuerdas cuando la flota inglesa atacó Cartagena de India, está Blas de Leso, y logró, ¿no es cierto?, aniquilar la flota inglesa, digamos, a las tropas inglesas. Después están dos intentos de toma de Buenos Aires, ¿no es cierto? Una que fue defendida por los bonaerenses y la segunda que fue ganada por los uruguayos que fueron a socorrer a los bonaerenses, ¿no es cierto? Los echaron, pero todo esto empezó porque querían sembrar un poco, ¿no es cierto?, una disociación de que la gente dejara de querer a la corona, ¿no es cierto? Y claro, esto se sucedió porque después vino Napoleón, ¿no es cierto?, que invadió España, tomó preso al rey Fernando VII y a su padre, se los llevó cautivo a París, y ahí como que la gente empezaron los movimientos. No, pero nosotros somos fieles al rey, pero no somos propiedad de la corona, no de España. Y ahí empezó un movimiento, ¿no es cierto?, bien curioso, porque al principio las primeras juntas de gobierno, replicando las juntas... Sí, eran en favor de Fernando VII. Claro, en favor de Fernando VII, pero de repente cambió esta cuestión. Así como es que estaban las ideas desde antes, particularmente la influencia francesa, había entrado muy profundamente. Eso, si uno piensa en el caso chileno, hay que entender que Francisco de Miranda era un jacobino. Y Francisco de Miranda era como un padre para O'Higgins. Y no solamente un jacobino, él vivía en Inglaterra, acuérdate. ¿no es cierto? Todos vivían en Inglaterra. En Inglaterra pasaron por ahí, ¿no es cierto?, la influencia masona, la logia, ¿no es cierto?, la logia lautarina. Sí, claro. Pasó por ahí, ¿no es cierto?, San Martín, pasó por ahí Simón Bolívar, ¿no es cierto? Y toda esta casita que tenía Francisco Miranda, ¿no es cierto? Y ahí como que se empezó a tejer esta cuestión, porque es muy curioso que si parte con un juramento de fidelidad al rey y gobernar en la Junta a la vuelta de un rey además inepto, Fernando VII. No, el deseado que después se convirtió en el felón. Que no estuvo a la altura de la historia, pero todo eso generó que de repente, de un momento a otro, en diversas partes del mundo se cambiara de giro. Pues si tú veis, no sé, el cura Hidalgo con sus campesinos, sí, claro. salieron con el estandarte de la Guadalupe y Fernando VII, o sea, era en fidelidad al rey, no era un movimiento independentista, digamos, de que quería separarse de una república, pero ahí, esta idea, ahí uno dice, la clave es cuál elemento aglutinador de todo este proceso que cambia
Y ahí aparecen los carreristas, los higienistas, no sé, que venían con otras ideas distintas, ¿no es cierto? La logia, no San Martín, digamos, no Carrera, perdón, pero viene la logia. Claro, que Carrera y O'Higgins ahí también hay una dinámica porque Carrera se va a acercar mucho a Estados Unidos. Sí, Y con eso va a tener un acercamiento a la visión de mundo más bien de la ilustración escocesa, y por lo tanto la pugna entre O'Higgins y Carrera no es solo personal, que lo era, es personal, pero también es ideológica. Claro. Son dos visiones de mundo que prima finalmente la idea estatista socialista a través de las ideas de la Revolución Francesa con O'Higgins, desgraciadamente. Pero por eso, ¿quiénes son los dos potencias o los dos países que financian la independencia americana? Norteamérica, Estados Unidos e Inglaterra, si eso es. Por supuesto, pero no me sigas contando. Vamos a comerciales y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, y para variar se nos ha pasado volando. Estamos en el tercer bloque. Me tenéis que contar más de la leyenda negra, porque efectivamente ya partió, volvió y ha vuelto como en olas. Yo diría que hoy día la tenemos en boga total, y particularmente es por el triunfo de este marxismo cultural, que también ha utilizado la leyenda negra y esta idea de deseuropeizar, descolonizar, volver al bon sauvage es más, el indigenismo tiene que ver con eso. Sí, claro. Bueno, a ver, una de las cosas, ¿te acuerdas que el AMLO, ¿no es cierto?, el presidente de México, calificó a los españoles de genocidas? ¿Te acuerdas? Como al principio, cuando recién salió y ahí hubo toda una discusión, qué sé yo. Pero lo cierto es que, a ver, hay que desmitificar y desmentir taxativamente hoy día la idea del genocidio que cometió el pueblo español contra el indígena, porque eso es mentira. Eso es falso, y es por varias razones falso, según hoy día ya se ha demostrado ya con cifras y cosas así. Lo primero es que se habla de una población americana que rozaba los 90 millones, 60 millones, cuando hoy día ya los datos más recabados son 13 millones de indígenas en toda América a la llegada de los españoles. Eran muy poco poblados todavía, no son 13 millones, y de los cuales, ¿no es cierto?, a los pocos años de la conquista, 50 años después, habían 3 millones. Eso lo podemos aceptar, ¿no es cierto? Y además hay que considerar que hay un tema que es no deseado, sino que los españoles cuando llegaron traían enfermedades que efectivamente esa es la razón, van a ir más rápido, incluso que los españoles mismos, y eso es, podríamos decir, algo natural, que va a suceder, desgraciado, pero así surge. O sea, la causa de que haya de la alta mortandad indígena no fue por espada, ¿no es cierto? No fue por guerra, que sí las hubo y murió mucha gente, pero no fue por eso, sino que fue básicamente por la transmisión de enfermedades de las cuales los mismos europeos no eran conscientes que poseían, porque ellos tenían inmunidad, no sé, que era la viruela, y que causó una mortandad espantosa entre los indígenas, y otras enfermedades que trajeron los europeos, que no tenían los anticuerpos, pero no fue querido. Ellos querían venir a formar con la gente allá, o sea, incluso necesitaban la mano de obra indígena para hacer las construcciones que querían, o trabajar los campos. O sea, nunca fue pensado un exterminio, como eliminamos este pueblo para nosotros ocupar esa tierra. Ya el término genocidio no califica. No califica, exactamente. Entonces, no existe. Pero también pasó que hay que entender que también se produjo una mortandad espantosa en los españoles que llegaron a América con enfermedades que ellos no tenían, enfermedades tropicales, que hoy día, no sé, hablamos del dengue, hablamos de la malaria. La malaria, un montón de enfermedades, digamos, que además no es que uno lo tenga una vez que inmunizado, como las enfermedades, ¿no es cierto?, que se dan poco las zonas templadas, que trajeron los europeos. No, te queda para siempre. Son enfermedades que se repiten, porque la podéis tener 1000 veces, la malaria te puedes contagiar muchas veces de malaria, y muchas veces del mal de Chaga, o de la dengue, o lo que sea. No producen inmunidad a las enfermedades tropicales, que les pasó mucho a los españoles y que también fueron diezmados. Entonces,
no hay que ver esa cuestión también que es bien injusta, porque no hubo ningún intento genocida, No. digamos. Ahora, ¿cómo así con un pueblo que, o sea, los españoles que llegan, que son muy pocos, que muy poco lenguaje, también no tienen lenguajes comunes, ni nada que se les parezca, y tratar de dominar a muchos pueblos? ¿Ah? Pero en general, salvo el Imperio Inca o el Imperio Azteca, fue bastante, digamos, parlamentada más que guerreada, digamos. O sea, los totonacos, los tlaxcaltecas, después los tlaxcaltecas, claro, lucharon, tuvieron algunas batallas, bueno, pero de repente se convencieron todos de que era mucho más importante. O sea que... No, además, aquí hay una cosa bien importante, porque cuando dicen llegaron los españoles a subyugar, esos pueblos estaban todos subyugados sí, po. por los aztecas. O sea, los aztecas los tenían Exacto. arando por el piso. Arando por por lo el tanto, piso. llegó alguien que le podía hacer collera a los aztecas y se cuadraron al tiro. Al Es tiro, política. entonces, a ver, es imposible que Cortés con sus 80 o 150 hombres haya invadido donde el ejército azteca eran 300.000 guerreros. O sea, bastaba que los aztecas caminasen sobre los españoles y listo, y le ganaban la batalla. No, pues, obvio. Pero había muchos descontentos subyugados por los aztecas que eran tremendos. Eran tremendos y hacían sacrificio humano a la No, orden del y además, día, no entonces- solo eso, hacían sacrificio humano. Yo siempre me pongo en la retina esto, hacían sacrificios humanos, pero además le sacaban la piel y se ponían la piel Sí. del enemigo arriba. No se Entonces tú sollaba. veías Sí. un pie, dos pies, tres Sí. pies. Entonces, imagínate el español, siglo XVI, mentalidad del siglo XVI, católico, apostólico, romano, pechoño, en fin, llega a esto y de repente ve esto. ¿Cómo lo llama? Demonio, po. ¿Cómo lo vaya a llamar? O sea, lo que hay que entender es que es la mentalidad no de hoy día, es la mentalidad del siglo XVI. Y Sí. si tú hubieses vivido en el siglo XVI con esa mentalidad, habrías pensado lo mismo. Entonces, cuando se hace el juicio desde el presente con la mentalidad del presente al pasado, es algo que es impropio e injusto. Injusto, el presentismo famoso. Bueno, entonces, esto es lo que hoy día, desmontar esto ha sido una labor bien interesante. Hay personajes bien interesantes. En Argentina está Pedro Gullo, en España está López Herrera, en España también está la Elvira Roca, ¿no es cierto? Hay varias personas que están tratando con hechos, ¿no es cierto?, con información, con datos hoy día que ya se pueden triangular y se pueden establecer bien preciso. De lo injusto que ha sido esta leyenda y cómo la gente la ha comprado. La Inquisición misma, por ejemplo, la Inquisición, siempre sale la Inquisición. La Camila Vallejo el otro día habló de la zanja, ¿te acordás? Con el tema de la Edad Media, siempre como denostándole así la pasada, tirándole, ¿no es cierto? La verdad es que no tiene nada que ver con eso, es una poca comprensión y utilizarla con fines políticos, porque la verdad es que la Inquisición, entre el año, no sé, que se hizo en 1400... Fue un tribunal 80 esporádico y tanto, no es permanente hasta la contrarreforma. Duró hasta 1826 cuando fue derogada. Pero en todo eso, en toda esa época, murieron 3.000 personas en la Inquisición. Cuando en Alemania mataron a 26.000 brujas. ¿Ah? O sea, la acusaron de brujería. Los 26.000 calvinistas mataron Bueno, infinitamente más gente y que los niños toda que la historia mataron de la ahí, no sé, Inquisición. los calvinistas en Ginebra. Entonces, la verdad es que todas esas cuestiones, hay que mirarlo En perspectiva. Nuevamente, no es que seamos santos ni ángeles, son seres humanos, ¿no es cierto? Y los seres humanos cometen errores y todas estas cosas, pero si uno lo ve en proporción, o sea, la esclavitud en América hispánica con respecto a todos los demás países, Francia, Holanda, Inglaterra, que eran colonias mucho más chicas que la de España, tienen mucho más gente, esclavos, eran cantidades estratosféricas. O sea, estamos hablando de 20.000 versus 200.000, ¿ah? O sea, de esas cantidades eran. Entonces, todas esas cosas, si uno las ve en perspectiva, en forma comparativa, podemos decir, uno se da cuenta que la verdad es que España tiene un pasado glorioso, digamos, y honroso, del cual es necesario que nosotros también nos hagamos parte, porque nosotros hemos denostado también la colonia. La colonia es el periodo donde en Chile se forjan, en toda América se forjan todas las instituciones, nuestra identidad, la idiosincrasia, todo se forja ahí. Entonces es muy importante ese periodo que apenas tenemos referencia de eso. ¿Ah? No, y nuestra colonia en particular es, yo insisto en el punto que te lo planteé al principio, del Reino de Chile, porque la gente no cae en eso. Siempre dice, ay, nosotros éramos menor, si nosotros uno piensa en Perú, sin duda Perú y México eran virreinato. Nosotros no éramos virreinato, pero se produce un evento casual, casi milagroso, porque Felipe II tenía que casarse con la reina de Inglaterra. Pero la reina de Inglaterra tenía mayor abolengo que el propio Felipe II, que todavía era príncipe. Y entonces
Carlos I, decide nombrarlo rey de Chile. Pero es casual. ¿Ya? Lo nombran rey de Chile y entonces él, que se iba a casar, el rey de Chile, porque así lo presentan, el rey de Chile, es una cosa que es genial. Y entonces el rey de Chile dice, bueno, necesito un informe de mi reino. Y manda a un amigo. Y esa es la razón por la que Alonso de Ercilla llega aquí, a hacer un informe. Se supone que era un informe para su amigo. Ahora, tenía buena pluma y escribió La Araucana. Imagínate, escribió La Araucana. La Araucana es tan impresionante. Alonso de Ercilla tenía una gran educación, se nota, que el propio Cervantes en el Quijote, claro, la menciona, y no solo la menciona, sino que cuando están quemando los libros la toma el padre, el cura, y dice, no, esta no, o sea, la salva de las llamas, Cervantes. Claro. Entonces, Cervantes considera que es de lo bueno en la letra hispana, y en Chile, es más, casi no se conoce. No solo eso, si tú vas a la Universidad de Salamanca, dentro de la biblioteca, de los tesoros de la Universidad de Salamanca, está una obra del Reino de Chile de Alonso Ovalle, y que se considera, porque tú tienes que pensar que Nebrija hace la gramática castellana en 1492, y esa obra de Alonso de Valle, hecha en Chile, debido a que éramos el Reino de Chile, o sea, llegaron intelectuales, es considerada una obra que perfecciona el castellano. Entonces, Chile no es tan piñufla. No, y se funda la Universidad de San Felipe, la Real y Universidad se funda de San Felipe. La Real, por lo mismo, la Real Universidad de San Felipe tiene ese sentido de ese Reino de Chile, y por eso están esas crónicas del Reino de Chile. ¿Por qué hablan del Reino de Chile? Hablan del Reino de Chile porque jurídicamente habíamos pasado a ser el reino de Felipe II previo a ser rey. Maravilloso, ¿eh? Entonces, bueno, todas esas cosas interesantes de Chile. Por eso, bueno, hoy día en el Laboratorio de Humanidades nosotros estamos trabajando con el tema de cómo mostrar la Araucana, ¿no es cierto?, a toda la gente, hacerlo masivo, con sistemas digitales bien novedosos. Ahí tenemos alguna alianza estratégica, pero claro, conocer a Alonso Ercilla, conocer a Alonso Valle, conocer a Pedro de Oña, Arauco Domado, o sea, el primer poeta chileno. Fabuloso, o sea, fabuloso. Entonces, la verdad es que tenemos tanta ignorancia en nuestro pasado, y que yo creo que solamente debemos honrarlo, porque... y además hay que decir que los monjes españoles que llegaron acá tuvieron un interés muy importante en Chile por la cultura, las culturas, digamos, ancestrales aquí, y si nosotros hoy día podemos hablar de un mapudungún escrito, es porque ellos lo hicieron. Si el mapudungún no se escribía, era un lenguaje oral. Por lo tanto, toda esa labor lingüística, gramatical, podríamos decir, que de alguna manera afirma y mantiene y preserva la lengua hasta el día de hoy con una estructura, porque la gente hoy día escribe en mapudungún. Bueno, esos son los monjes hispanos. No solo eso, el trabajo de la plata. Es más, los mapuches no trabajaban la plata antes de la llegada a los españoles, tampoco las telas como las entendemos hoy día. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos como arte mapuche hoy día, tanto en el textil como en la orfebrería, es un híbrido. Oye, y los jesuitas en Calera de Tango con su escuela de arte y oficio, que es lo mismo que hizo las Bauhaus en el siglo XIX en Alemania, o sea, en el siglo XX en Alemania. ¿Cachai? Ellos lo hicieron en el siglo XVII, perdón. Entonces, es una cuestión maravillosa. La música barroca compuesta en Chiloé con los indígenas. No, y en chiquitos, en la chiquitanía. En Bolivia. En Bolivia la música barroca es una belleza. El arte, pensemos en el arte quiteño, cusqueño, o sea, que además... a todos los que están aquí, vayan al Museo de San Francisco, porque es una cosa impresionante. Y no sé, vayan a la Viña Santa Rita. La Viña Santa Rita el otro día me maté de la risa porque estábamos almorzando y de repente estábamos con un profesor y de repente me empieza a preguntar, yo le empiezo a explicar de la colonia y todas estas cosas, y de repente hay un cuadro al frente. Entonces aparece Padre, haciendo exégesis, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y precisamente Cristo está está haciendo vino. O sea, espérate, o sea, la mejor publicidad, o sea, era, pero mira, nos matamos de la risa, porque además es como que uno está aplastando el vino y el otro está bendiciendo lo que sale abajo, o sea, la bendición del vino, no, mira, fabuloso. Qué bueno. Que me reí, le saqué foto, te la voy a mostrar después. Ya, súper, sí. Así que bueno, hay muchas cosas y lo que cortar todavía, hay mucho que saber, pero
lo importante es que la herencia que nosotros recibimos es realmente fabulosa, de primer orden, y hay que estar muy orgulloso de descender de España con las tribus originales de acá, nosotros los pueblos originales, porque de se la dio una mixtura, de la mixtura, que es porque fue una fusión armónica, independiente que se haya mantenido guerra con los mapuches en forma... Y ojo que es para los dos lados, porque si tú vas, lo hablamos la otra vez cuando hablamos de las catedrales, pero pensemos en Toledo, y tú ves cómo lo americano se hizo presente en los lugares más sacros, o sea, la primada de, digamos, de España, Toledo, y no solo eso, sino que muchos lugares, o sea, el barroco español cambió por esta mixtura con lo americano, lo indiano, básicamente. Lo indiano y lo hispano se funden armónicamente, y eso es muy bonito, porque se generó una cosa nueva donde fueron incorporadas estas distintas realidades. De hecho, y ya para ir cerrando, pero fíjate que los indígenas, los pueblos originales, se mantuvieron fieles a la corona, no a los que querían, ¿no es cierto?, la república, no a las fuerzas patriotas, digamos, sino que se mantuvieron fieles. De hecho, el último reducto fue Chiloé, ¿no es cierto?, donde se desarrolló la última bandera española en América, junto con la de Callao. Pero porque los indígenas estaban, ¿no es cierto?, los indígenas huilliche, ¿no es cierto?, y los chonos, qué sé yo, y los mapuches que habían en Chiloé estaban fieles a Quintanilla, que era no a Freire, ¿no es cierto?, que era el que venía un poco a imponer la república, sino que estuvieron fieles un poco a la corona española, porque ellos se sentían protegidos por ello, y se veían que la república no los iba a proteger. Entonces, en ese sentido también es una bonita lección que hay que aprender. Que además tenían un estatuto especial. Y lo que hacía la república era establecer la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley los hacía igual que el resto. Básicamente es divertido porque lo que se trató de hacer ahora es establecer un estatuto especial. Con la República lo perdieron. La República lo perdieron, es verdad. Pero bueno, te agradezco, Cristian, como siempre, fantástico, ya te invitaremos de nuevo. Así que siempre bienvenido aquí a Demasiado Entrete, se me pasó volando, espero que ustedes en su casa también. Así que nos vemos la próxima semana, muchos cariños, que tengan un gran fin de semana.